Buenas noches. Buenas noches. Ujú. Muy buenas noches. Espero que todo lo que le haya acontecido en este día de verdad haya sido de mucha bendición. Todo le haya abonado para que su relación con el Creador sea muchísimo mejor. Y vamos a estar iniciando. Muy buena noche. Muy buena noche. Ah, a ver, déjenme un poquito aquí. Creo que ahí estamos bien. Muy buena noche. Una mujer enviuda, obviamente esto pues le provoca muchísimo dolor. Como cualquier otro ser humano, busca salir adelante en medio del dolor de la pérdida de su esposo. Tras un tiempo considerable, ella determina hacer una depuración en casa. Bendiciones, muy buena noche, Marian. Eh, hacer una depuración en casa. Y entonces comienza a buscar las cosas que ya no son necesarias conservar de su esposo. Y busca en un cajón, justo donde había cosas de su esposo, y ahí se encuentra con una carta. Y en la carta hay una frase: una vida larga no es lo suficientemente buena. Una vida larga no es lo suficientemente buena. Pero una vida buena es lo suficientemente larga. Repito, una vida larga no es lo suficientemente buena, pero una buena vida es lo suficientemente larga. El hombre por naturaleza siempre va a estar buscando alargar su vida, estarle a él. Bendiciones, muy buena noche, es un gusto escucharte. Buena noche, crece, saludos. Eh, todas las personas somos pro vida, todas las personas siempre estamos buscando eh, vivir muchos años. Regularmente cuando alguien cumple años, dentro de las cosas que uno recibe como felicitaciones es eso, el deseo de que estemos viviendo muchos más años, de que vivamos muchos más años. Y por si fuera poco esto, cuando uno tiene alguna enfermedad, siempre busca superarla. Hay un chip que todo ser humano trae, y ese chip tiene que ver con el querer vivir mucho tiempo, con un instinto de supervivencia, con el conservar la vida. Y dentro de las cosas que también abona el sistema, eh, no sé si para bien o para mal, ahorita lo vamos a tratar de descubrir, el marketing siempre busca vender cosas. Y una de esas es una, un ideal de vida, una expectativa de vida. Y dentro de las cosas que usted va a escuchar, leer, ver en un video o leer en un artículo, el marketing le va a vender 3 o 5 cosas o 10 cosas que debes de hacer antes de morir. 10 lugares, 3 lugares, X lugares que tienes que visitar antes de morir. Y con eso nos están vendiendo la idea de que si ustedes y yo no hacemos esas actividades, no vamos a ciertos lugares que obviamente nos está vendiendo la agencia, o estamos siendo informados mediante esos anuncios de marketing, entonces no hemos vivido. Si ustedes y yo no tenemos la experiencia, como muchas personas, que prácticamente es un cliché, ¿no? De que te tienes que aventar del paracaídas de un avión para entonces decir, tuve mi vida,
Bendiciones, Pastora Gina, salúdeme a su esposo hasta Juchitán, Oaxaca. Si no te avientas del paracaídas, no has vivido. Si no vuelas en el parapente, tampoco has vivido. Si no te avientas de la cascada más grande, no has vivido. Y como esas, muchísimas cosas. Si no has viajado solo, si no viajas solo a Rusia, no has vivido. Si no atraviesas el desierto de X o Y, no has vivido. Y eso es lo que buscan, que la vida tenga un propósito, que haya una cuestión en donde podamos nosotros validar que nuestra vida tuvo un propósito. Es decir, alguien, por eso es que dicen, aviéntate del paracaídas en un avión y vas a sentir la adrenalina y entonces puedes decir, valió la pena vivir. Por eso es que digo que el marketing te va a comentar, te va a decir, haz estas 3 cosas, realiza estas 5 actividades y entonces ya puedes morir. Pero finalmente esas actividades solamente lo que buscan es validar, entre comillas, validar que tu vida tuvo un propósito, puesto que tuviste una experiencia, porque viajaste a ciertos países, porque realizaste tal o cual actividad, entonces esas actividades validan que tu vida tuvo un propósito. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, o las preguntas que nos tenemos que hacer en esta noche es, ¿haciendo qué actividades, teniendo qué experiencias vamos nosotros a poder decir que realmente nuestra vida tuvo un propósito? Nuestra vida está validada para decir, valió la pena vivir. O más bien, la pregunta es, ¿valió la pena tu vida? Si nosotros tuviéramos una charla, si nosotros tuviéramos una charla con alguna otra persona, le dijeras, ¿valió la pena tu vida? Quizás algunos desde la perspectiva que ellos tienen, mediante lo cual van a validar su vida y decir, ¿valió la pena vivir? Van a decir, sí, valió la pena vivir. ¿Por qué? Porque viajé mucho. Tuve dinero y pude viajar mucho. Conocí todo el continente americano, desde la Patagonia hasta Alaska, hasta Groenlandia, lo conocí. Conocí y viajé y valió la pena mi vida. Algunos van a decir, bueno, es que sí, realmente sí, sí valió la pena vivir porque pues tuve experiencias de mucha adrenalina. Fui a tal espectáculo, fui al concierto de Shakira, fui al concierto de Luis Miguel y eso ya valió la pena. Me aventé en paracaídas de tal altura, en tal estado y entonces, pues ahora sí, viajé, volé en parapente, me subí, aprendí, me subí en la banana o me subí en que te arrastra por la lancha y subes y vas volando en esta especie de parapente y volé y entonces ahora valió la pena vivir. No, o algunos otros han de decir, sí, valió la pena vivir porque no me abstuve de nada, tuve todos los placeres que yo quise y según sus estatus, su pensamiento, pues para ellos valió la pena vivir. Pero de acuerdo a la escritura, ¿qué nos dice? No nos vaya a pasar como aquel muchachito que estaba en la escuela y entonces le preguntan, hablando de este tipo de cosas, le preguntan, el maestro hace una pregunta a sus alumnos y entonces les dice, oigan, ¿ustedes conocen a una persona que ya esté satisfecha con su vida? Y uno de los alumnos, un pequeño, levanta la mano y dice, sí, yo. Cuando todos lo voltean, lo ven un poco extrañado porque, pues, ¿cómo es que ya alguien ya satisfizo todas sus expectativas de vida? Dice, sí, y me dicen, bueno, a ver, dinos quién. Dice, mi papá. A ver, cuéntanos por qué es que tu papá ya cubrió todas las expectativas de la vida. Y dice, sí, porque la otra vez
Estaba hablando con mi mamá y mi mamá le dijo, estoy embarazada de gemelos. A lo que el padre contestó, solo esto me faltaba. Y entonces el niño pensó que solo ser padre de gemelos era lo último que le faltaba a su padre para completar toda su misión de vida. Para entender un poco qué es tener una misión de vida de acuerdo a las Sagradas Escrituras, en Génesis capítulo 32, verso 7, nos va a decir que justo Jacob regresa a la tierra donde salió, ya tiene muchos años, a la tierra que Dios le había prometido a su abuelo, a Abraham, a su padre Isaac, que se las iba a dar. Pero sabe que tiene asuntos con el pasado y sobre todo con su hermano Esau. Manda a algunas personas a preguntar en qué condiciones o cuál es la actitud con la que viene su hermano, y dice, viene con bastantes hombres y viene armado y no trae buenas intenciones. Y entonces él dice, el verso dice que tuvo dos cosas, que tuvo primero miedo. Obviamente, ante esas circunstancias, pues es difícil que alguien no tenga miedo. O sea, que alguien no tenga miedo porque viene con armas su hermano y la actitud no es de conciliación. La actitud no es de nos vamos a arreglar por las situaciones que hemos tenido en el pasado. La situación es, viene y trae a cara de venganza y se va a vengar porque lo suplantaste años atrás. Por eso es que tiene miedo. Y el miedo es algo humano, pero también dice que se angustió. Podemos también traducir como estaba preocupado. Y entonces ahí los comentaristas hacen un alto y dicen, bueno, pues tenía miedo, pero ¿de qué estaba preocupado? Entonces algunos comentaristas responden que la angustia que sentía Jacob en su corazón, la preocupación que había es, me van a atacar. Y hasta donde yo he entendido de las enseñanzas de mi padre y de mi abuelo, que obviamente Torah viene de orá, de una palabra que también es orá, y orá quiere decir instrucción, principios de vida. Dice, me tengo que defender, no voy a permitirlo, me voy a quedar cruzado de brazos y me voy a tener que defender. Y al defenderme, cabe una posibilidad muy grande de que yo tenga que asesinar a alguien, de que en esa defensa tenga que matar a alguien. Y entonces él dice, yo no quiero, esa es su preocupación. Yo no quiero quitarle la vida a nadie porque cada vida es importante. Y esa persona, cuando yo le prive de la vida, también le voy a privar de la misión de vida. Eso, mis queridos, esta actitud interna de Jacob es por qué quiero vivir. Jacob, dentro de los varios motivos que tenía para vivir, dentro de los motivos que lo impulsaban a levantarse todas las mañanas, uno de ellos era, quiero hacer la voluntad de Dios. Y justo en un momento crítico, lo que está determinando su curso de acción no es el calor de la prueba, no es la presión psicológica, no es el estrés, no es la ansiedad, no es el miedo. Él está preocupado y entonces él está pensando en sus adentros de tengo que actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque yo no, aunque estas circunstancias se puedan presentar difíciles, yo tengo que buscar no privar de la vida a nadie, porque él tenía claro cuál era su ideal de vida, para dónde él quería llevar su vida. Él sabía, como los del marketing, que le comenté hace un momento, que dicen 10 cosas que tienes que hacer antes de morir, 3 lugares que tienes que visitar antes de morir, 7 experiencias que debes de tener antes de morir. Él decía, yo antes de morir tengo que hacer la voluntad de Dios. Tengo que hacer la voluntad de Dios. Y eso lo tenía presente todos los días, a tal grado que cuando se presentó una crisis en su vida, él
No es que estuviera pensando qué voy a hacer. No, él ya sabía qué curso de acción iba a tomar, dado que él estaba pensando y estaba preocupado y él estaba viendo cómo tenía que reaccionar de una forma correcta para hacer la voluntad divina. Perdón. Jacob decía, no me voy a ir de esta vida sin antes yo honrar a mi Dios con el propósito de vida. Ahora, yo le quiero decir 2, 3, si da tiempo, a lo mejor una cuarta cosa, así en breve, porque los minutos son cortos los que tenemos a través de este medio, pero 3 cosas que debemos de estar desarrollando para que nosotros al final de nuestros días sepamos que valió la pena vivir. Uno de ellos es tener un ideal. ¿Sabe? Muchas personas mueren por un ideal. Muchas. Hay guerras que se hacen por ideales y personas que van a la guerra porque tienen un ideal. Hay personas que literal mueren por un ideal, cual sea, como una hazaña deportiva, como lo que usted quiera, un emprendimiento científico, muchas formas o muchas actividades se involucra el hombre y que está dispuesto a dar hasta su último aliento porque él tiene un ideal de vida. ¿Sabe? Cuando una persona encuentra un ideal de vida, ese va a ser su motor de todo. Eso lo va a levantar. Su ideal de vida lo va a llevar lo va a llevar a hacer sacrificios, a enfocarse, a hacer un esfuerzo, a darse, siente que ya no puede andar, él va a caminar todavía porque tiene justo un ideal de vida. En el Salmo 73, escuchen, el Salmo 73 es uno de los salmos de verdad muy aleccionadores, con mucha enseñanza muy profunda, y en ese salmo nos dice que Asaf lo escribe Asaf, el salmo lo escribe Asaf, y él describe que por un momento en su vida, él es tentado a ser malo. Es decir, Asaf quiere ser malo, porque dice, ay, los malos no tienen problemas, los malos prosperan, los malos no se enferman, los malos tienen carros, tienen camionetas, tienen terrenos, y pareciera que a ellos no les va mal. En cambio, el justo tiene ahí, y hay una frase en todo ese salmo que dice, por poco mis pies resbalaban, porque vi al impío prosperar, porque veo que el impío, y entonces sigue él en su desarrollo del salmo. Asaf termina diciendo, pero me puse a pensar, ¿qué ideal tengo yo? ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Cuál es mi filosofía de vida? O sea, ¿realmente debo yo de tener envidia por los malos? Asaf dice, no, yo no puedo quebrantar mis ideales. Y ese salmo es poderoso porque la verdad es que no hay ser humano que no tenga esos momentos de flaqueza en cualquier aspecto de la vida, máximo en los ámbitos espirituales, cuando de repente las cosas que las personas que estamos buscando la espiritualidad, podemos llegar a vivir circunstancias que pareciera que Dios está lejano. En esta línea de pensamiento, el rey David, los comentaristas dicen que el rey David fue tentado a hacer idolatría, es decir, adorar un ídolo públicamente. Y algunos de ustedes van a poner el emoji de con los ojos abiertos y la boquita de asombro de ¿a qué hora, David? ¿David fue tentado a hacer idolatría públicamente? Sí, los comentaristas dicen que sí. ¿Cuándo fue este momento? Como en el Salmo 73 que escribió Asaf. Hubo un momento en la vida de David que su propio hijo
su hijo Absalón, estaba realizando un golpe de estado. Estaba buscando a su padre para matarlo. Y uno de los pensamientos que cruzaron en ese momento de crisis para David, dicen los comentaristas, fue realizar idolatría. Y entonces aquí puede haber una cuestión en que uno dice, bueno, ¿y esto en qué arregla las cosas? ¿Cómo es que el gran David, el dulce cantor de Israel, está siendo tentado a la idolatría? ¿O porque es una situación que David está considerando realizar en un momento de crisis? ¿Con esto va a arreglar las cosas? ¿Con esto Absalón va a cambiar? No. La cuestión es que todo el reino está viendo cómo Absalón está deshonrando a su padre y está deshonrando a Dios. Y entonces, de hecho, algunos enemigos de David le dicen, eso te sacas. Esa es tu recompensa por haber sido violento en el pasado. Eso es lo que te mereces, David, porque tú de alguna forma hiciste lo mismo con el rey que era antes de ti, con Saúl. Uno de los familiares de Saúl comenzó a decirle este tipo de cosas. ¿Sabe? Y David dice, cuando uno de sus más allegados le dice, oye David, oiga rey, ¿es verdad lo que estoy oyendo de sus labios? Usted, el rey, está siendo tentado y nos está diciendo que por su mente y en su interior siente la inclinación de adorar públicamente a otro Dios. Explíquenos, porque esto en qué soluciona el problema. Y dicen los comentaristas, que el rey David les dijo, es que ¿qué prefieren? Que digan que cuando me vean haciendo idolatría a todo el reino y toda esta noticia se esparza, digan, esto justo le está ocurriendo porque David se olvidó de Dios y como consecuencia le está viniendo este mal de parte de su hijo. O lo otro, que digan, que comiencen a hablar mal del Señor, que digan, se olvidó de su siervo, que Dios es injusto y dice, no, yo por ningún momento voy a permitir que alguien que quizás no tenga la conciencia y el conocimiento y que esté ignorante de cómo Dios mueve su voluntad, llegue a decir cosas contrarias, que llegue a blasfemarse el nombre de Dios por estas cosas. Ese es un ideal. Eso es un ideal. Un ideal es, yo deseo que en mi vida nunca se blasfeme el nombre de Dios. Yo tengo un ideal. Yo por ese ideal voy a morir. Una de las cosas que tú y yo debemos desarrollar es un ideal. ¿En qué quieres agradar a Dios? Y que en eso tú estés dispuesto a poner tu sangre, a poner hasta tu último aliento. Eso debe de ser. Porque los que estamos buscando la espiritualidad, nuestros antecesores espirituales tuvieron tales ideales que determinaron hacer así, que determinaron el punto de prefiero yo verme que mi honor o que mi vida, pongo todo, pero que de Dios no se hable. ¿Qué ideal nosotros tenemos? ¿Sabes? Otra cosa que tú y yo debemos de hacer y debemos de tener muy claro en nuestra vida antes de morir. Perdonar a alguien que nos haya hecho daño. Perdonar a alguien que nos haya hecho daño. ¿Sabes? Tener un ideal, cuando tú y yo tenemos un ideal y cuando tenemos una costumbre, una disciplina, un hábito que está muy interno, difícilmente las circunstancias nos lo van a quitar. Había en el reino un día invitaron a una comida a todos los ministros. Y el rey era conocido que cuando estaba de malas mandaba matar a quien le pusiera más de malas. Así que un día un ministro, mientras le estaba
él estaba sirviendo vino en una copa, cayó una gota, una sola gota en el mantel. El rey, cuando se percató, su cara demudó. Inmediatamente hubo un cambio. Estaba encolerizado e iba a soltar toda su furia contra ese ministro que había dejado caer una gota de vino en el mantel. Cuando este ministro vio que el rey estaba a punto de soltar todas las palabras y toda su ira, agarró su copa y que vació completamente su copa, y todo el vino que había en la copa fue derramado sobre el mantel blanco. Todos los que estaban viendo esto se quedaron asombrados, señalando: ¿qué acabas de hacer? Y entonces dice: agarren a este ministro, métanlo a la cárcel, y a este hombre lo vamos a ejecutar mañana. Lo llevaron, cenaron, todo. Después de un tiempo, el rey fue directamente a ver al ministro en la cárcel y le dice: ¿por qué hiciste eso? Si sabes que me molesta. Le dice el rey: algo que desde que soy ministro yo me discipliné a siempre cuidar la honra de usted, mi rey. Y yo preferí derramar toda la copa de vino. ¿Por qué? Por lo siguiente: porque si las personas se llegasen a enterar que usted me ejecutó porque solo cayó una gota de vino sobre la mesa y manché su mantel, todo el mundo diría que usted es un rey ignorante, es un rey injusto, es un rey que no tiene cordura y va a ser la burla de muchos reinos. Sin embargo, cuando yo derramé toda la copa de vino, esto se vio como una ofensa directa mía a su reinado, a su investidura, a su corona rey. Y yo prefiero morir antes que se hable mal de usted, mi gran rey. Eso es tener una convicción. Eso justo es tener un deseo muy grande, un ideal de vida. ¿Sabe? Pocas personas van a experimentar en vida la satisfacción de liberarse del rencor y del odio, porque pocas personas tienen la capacidad de perdonar a alguien que les ha dañado mucho. La gran mayoría de las personas, de hombres y mujeres, viven muchos años con rencores enraizados, con amarguras profundas, porque no tienen la capacidad y no se formaron en la vida para perdonar a alguien, pero de verdad perdonar a alguien que les ha hecho daño. Pocas personas son las que experimentan el poder del perdón. Cuando tú tienes esa capacidad que solamente Dios te puede dar, pero que obviamente debe de haber un deseo y un esfuerzo por querer perdonar, entonces Dios, mediante su gracia, te da esa capacidad. Te sientes poderoso, te sientes grande, porque entonces tú tienes esa capacidad. Los que estamos buscando la espiritualidad regularmente por las noches, hacemos o tratamos de hacer un balance del día. ¿Qué hice? ¿A quién ofendí? Dios, perdóname por lo que hice. Pero también de repente podemos, y es bueno decir: Dios, no castigues a nadie por mi culpa. Si alguien me hizo algo, perdónalo, perdónale. Padre, ten misericordia de eso. ¿Sabe? Pero muchas personas, cuando digo muchas, no es uno o dos, muchas personas, en vez de orar tener este tipo de pensamientos por la noche de: Dios, no castigues a nadie por mi culpa, yo lo perdono. Si alguien me hizo algo y tú hoy, en esta noche, se lo vas a tomar en cuenta, perdónalo.
Pocas personas son así, porque la gran mayoría de las personas es: Dios, en esta noche hazme justicia. En esta noche dame la satisfacción de ver que mis enemigos reciben su pago. A esas personas, justo la escritura dice en el Salmo 138, en el verso 6, que el Dios es excelso, que él atiende al humilde, mas al altivo mira de muy lejos. El altivo es aquella persona que no tiene y no quiere desarrollar la capacidad de perdonar. Y es justo por eso que Dios quiere al altivo lejos, porque Dios dice: yo no quiero castigar a esa persona, pero tú no lo perdonas. Tú no le perdonas la ofensa que te hizo. Tú no perdonas esto, y como no lo perdonas, tiene que tener el pago como consecuencia de sus acciones. Pero si tú lo perdonaras, no le vendría el castigo. Y por eso, por esa altivez, por esa arrogancia, por ese orgullo, Dios dice: yo no lo quiero cerca. Yo lo quiero bastante lejos, bastante lejos. Uno tercero y último de las, te dije, cosas que debemos de hacer antes de morir. Formémonos un ideal. Número 2, perdonemos a alguien que nos ha hecho daño. Y número 3, haz que tu vida valga la pena porque ayudes. Todos los días enfócate a cambiar la vida de una persona. Y alguien puede preguntar: ¿cómo puedo yo hacer esto? ¿Cómo puedo yo ayudar a que una persona cambie? No tienes que ir a buscar muy lejos, porque los que somos padres, los que somos abuelos, ahí tenemos las personas justas que Dios nos puso para influir y poderles ayudar a cambiar. Aquellas personas que tienen hijos se deben de invertir. Pero hoy hay muchas personas también que van a una congregación, que leen su Biblia y que se desviven, literal, se desviven por alcanzar a las almas perdidas. Pero las almas perdidas en casa no están presentes. Pueden pasar días, semanas lejos de casa. O quizás también, que es lo más preocupante, estar en casa y estar completamente ausentes. Y nunca tener ni el valor de ser ejemplo para esas personas, para hijos, para nietos, para las personas de nuestro círculo más íntimo, y ayudarles a cambiar, ayudarles a formar, ayudarles a formar a un ideal, ayudarles y que vean que nosotros tenemos la capacidad de perdonar a alguien, y con eso poder ayudar y cambiar a una persona. Pero si estoy tan preocupado por ganar el mundo, pero pierdo a mi familia, eso se llama un rotundo fracaso. Ocúpate de los tuyos. Ocupémonos de los nuestros. Ocupémonos de nuestros hijos. Ocupémonos de nuestro yerno, de nuestra nuera. Ocupémonos de buscar ser ejemplo. Ocupémonos de cuidar nuestras generaciones. No estoy diciendo con esto que no salgas y compartas y vayas, pero el principal trabajo está en casa. El principal trabajo está en casa. No está en que salgamos y ganemos las multitudes, pero los hijos se pierdan. Mis queridos, ayudar a cambiar a una persona se requiere un vínculo, pero ese vínculo no se da por sí solo. Se busca, se crea, se cultiva. Para cambiar una persona se requiere paciencia. Para cambiar una persona se requiere ponerse en sus zapatos. Para cambiar a una persona se requiere amor. Y hay personas en estos días, y también
algunas personas que motivan a que salgas al mundo, a ganar a las almas, pero te desmotivan y te hacen que estés muy lejano de los que deberías de estar muy cercano. Meditemos en estas cosas, que seguramente, si ponemos atención en ellas, valdrá la pena haber vivido. Que tenga usted una noche de mucha bendición.